¿Qué pasa si les digo que en pocas horas Bitcoin y XRP se desplomaron como un televisor viejo? Bitcoin a $113.500 y XRP por su parte en $2.92. ¿Es el fin o es un momento increíble para comprar anticipándonos a noviembre de este año? Vamos a desentrañar este misterio con halvings de Bitcoin, el M2 y un tweet explosivo que no se pueden perder. Agarren esa cerveza y no se pierdan toda esta información. Primero, sabemos muy bien qué es XRP, que es el mensajero veloz de Ripple, moviendo dinero entre bancos como un pase gol de Luis Díaz en el fútbol. Hoy, 19 de agosto, de XRP está en los $2.92 y Bitcoin está en este momento en 113.531, una caída brutal en muy pocas horas, desde los $3.13 y $115.549 para Bitcoin. ¿Será miedo o es una oportunidad? Su precio no solo depende de los desarrollos sobre XRP Ledger y sobre todo lo que está haciendo Ripple, sino que también depende en gran medida de los movimientos de Bitcoin y el M2 global, ese dinero que está listo para gastarse. Vamos a analizar bien este tema como muy buenos estrategas. Entremos en los halvings. Cada 4 años Bitcoin reduce a la mitad las recompensas que distribuye. El último fue el 19 de abril del 2024. Esto pasa cada 210.000 bloques y la teoría dice que entre 500 a 720 días después llega el precio máximo del bull run. Ya han pasado 487 días desde el último halving y el pico podría llegar entre octubre del 2025 y posiblemente enero del 2026. Algunos predicen que este bull run es diferente por el ingreso del smart money o la plata de los inversionistas institucionales. Es solo ver los $54.000 millones que hoy tenemos ya acumulados en los ETFs de Bitcoin o los 629.000 Bitcoins que holdea hoy en día Strategy, que es la empresa de Michael Saylor. Pero quién sabe si será un ciclo diferente o no. Esto está por verse. CryptoCon, que es un analista de Twitter, un genio cripto además, tuiteó el 18 de agosto, ayer, que el 28 de noviembre del 2025 es la fecha clave, con más o menos 21 días. Del 7 de noviembre al 7 de diciembre, que es una ventana importantísima para predecir el máximo de Bitcoin. Predice que Bitcoin podría estar entre los 175.000 y los 400.000. La verdad es una cifra muy amplia. Yo personalmente le apuesto a los 220.000. Y por su parte, XRP, ¿para dónde podría llegar? Pues podría rebotar fácil después de esta última caída, pero ¿será que va a rebotar o seguro que va a ir hacia el cielo? Nos dejó esta gráfica, CryptoCon, que muestra el 28 de noviembre de cada año y cómo va cada año esa misma fecha durante cada ciclo. Los máximos no se alejan mucho a esa fecha. ¿Será este ciclo algo similar o será diferente? Un segundo. Imaginen que soy minero y me dicen, tu cerveza se cortó a la mitad. Yo diría, esto no es un viernes de parrilla, es un castigo. Pero esta teoría a veces acierta como un viejo partido de los años 80. Sigamos, que esto se pone todavía más interesante. Ahora el M2. El M2 global es el dinero disponible. 113 billones globales, esos son 113 millones de millones a hoy, con 7.2% de crecimiento anual, según el último informe de la Fed de julio del 2025. En el 2020 subió 25% con estímulos por todo lo que tuvo que ver con la pandemia. Y XRP se fue desde los 14 centavos hasta $96. ¿Cómo se podrá mover en el 2025? Para XRP, más M2 significa más bancos incluidos dentro de RippleNet. Y acuérdense que también esa fecha de noviembre es importantísima porque se espera que todo lo que tiene que ver con la ISO 20022 va a estar en auge, según lo que vimos en la última entrevista con Hernán Cabronel. Hay más de 1.200 instituciones hoy metidas en RippleNet. Si sube el M2 otro 8 a 10% para noviembre, XRP podría rebotar a 5 o 6 dólares tras esta caída de $2.92 en la que estamos hoy. Si el aumento es solo entre 2 y 4%, podría quedarse en este precio o de pronto caer. El M2 es el motor, caballeros. ¿Cómo se junta el halving y el M2 para el futuro de XRP? El halving es la fiesta Bitcoin y el M2 trae a todos los invitados. Si el 28 de noviembre Bitcoin pega su pico gracias a la escasez y al M2 muy alto, XRP podría subir 300% como ya pasó en el 2021, pasar de $2.92
a $6 o incluso más, como lo acabé de decir. Pero la caída de hoy sugiere alerta. ¿Es un susto o es una oportunidad de compra? Muchos hablan que viene una corrección en el mercado, una caída que podría marcar hasta 30% a la baja. Y la baja liquidez que estamos viviendo hace que las fluctuaciones sean aún mayores. Aquí viene lo clave. Quédate hasta el final porque voy a revelar por qué esta caída me tiene pensando en vender. No te vayas, que se pone muy bueno. Un factor muy importante de todo esto será la decisión de la Fed del mes de septiembre, añadiendo mayor liquidez y reduciendo el costo del dinero. Si es que recortan tasas, como lo estiman más del 84% de los analistas, se estima que van a reducir 25 puntos básicos en la próxima reunión. Todos se preguntan, ¿a cuánto podrá llegar el precio de XRP para diciembre del 2025? Como les digo, si el M2 sube entre el 8 y el 10% y Bitcoin ronda en ese momento entre los $150,000 y los $220,000, XRP podría rebotar por encima de los $6, para lo cual vemos una probabilidad de más del 50%. Si el M2 por su parte solo crece un 5 a 7%, el XRP o el precio de XRP podría mantenerse entre 3 y 4%, que es una apuesta aproximada del 35%. Pero si solamente sube entre el 2 y el 4% del M2, que es muy probable, podríamos ver una caída del precio de XRP hacia los $2.50. Pero fíjense que Coinpedia espera a final de ese año que XRP llegue a los $5.05, mientras que Standard Chartered estima que lleguemos a los $5.50. Estos son unos escenarios optimistas que son muy factibles de que sucedan, pero tampoco son extremados. Hay muchísima gente hablando de unos niveles mucho más altos, pero con muchas correcciones, con un M2 que no crece al mismo ritmo que lo que veníamos viendo el año pasado o principios de este, podemos estar siendo un poco más cautos en estas subidas. Un consejo es importantísimo, que inviertan gradualmente, como tomándose un buen whisky con unos poquitos traguitos, no fondo blanco como dicen. Sigan el M2, sigan los ETF de XRP que tienen un chance de ser aprobados en octubre de más o menos el 95% según lo que se ve en la página de Polymarket. Y tengan cuidado con esa ventana de los 21 días de la cual habla CryptoCon. Estén listos para toda esa volatilidad porque va a ser un fin de año increíble. Eso es todo, caballeros. Desentrañamos a XRP y los halvings y también el M2 tras esta caída. Denle like y suscríbanse a este canal y díganme en los comentarios qué piensan de todo esto. En mi último video analicé algo importante y con esta caída de $2.92 ¿será el momento de salir? Échenle un ojo, mírenlo bien y decidan qué es lo mejor para sus portafolios. Y nos vemos muy pronto. Chao.